Bueno, mi nombre es Juana Karen Lucio Silva y yo les voy a hablar sobre el tema de los principios de actus reus y mens rea. Principio de actus reus. Actus reus se define en la ley como un elemento de responsabilidad penal, más específicamente el acto ilícito u omisión que constituye el componente físico de un delito. Representa un concepto fundamental en el derecho penal. Para condenar el acusado a la persona acusada de cometer un delito, la Fiscalía debe probar el elemento físico del delito en cuestión. Esto significa que las acciones del acusado, en ese caso particular, el actus reus es un crimen que puede ser de varias formas y en algunos casos no es necesario que haya un acto. Los delitos de como lo es robo, violación, posesión de armas de fuego, drogas, perjurio, constituye actos criminales, lo que significa que el acto en sí es ilegal contra la ley. Como lo ilustra la definición anterior, actus reus también puede ser una omisión de actuar, como cuando una persona tiene el deber legal de actuar en una circunstancia determinada. Por ejemplo, una persona que no cierra la puerta en un cruce ferroviario, lo resulta que cometa una muerte de otro. Será responsable del homicidio involuntario. Los delitos como homicidio, asalto, agresión, lesiones corporales graves o daños criminales constituyen las consecuencias o resultados. Eso significa que las acciones de una persona causan la muerte o daño de otra. Por lo tanto, en el acto en sí puede no ser criminal o ilegal, pero puede ser resultado en una de las consecuencias anteriores y que esta persona sería la responsable del acto que se ha cometido. El principio de mens rea, este constituye la segunda parte de un crimen. Por lo tanto, para que se pueda asegurar una condena, ambas partes deben ser establecidas o probadas por la Fiscalía. Solo entonces se puede establecer la responsabilidad penal. Tradicionalmente, mens rea se define como un elemento de responsabilidad penal que se centra en el estado de ánimo del acusado. Se refiere a una mente culpable o propósito culpable. En resumen, es el estado psicológico o mental de un delincuente en el momento en que se cometió el delito. La esencia de mens rea reside en examinar la mente del acusado. Eso es lo que el acusado pensaba o pretendía en el momento del crimen. Si el acusado era plenamente consciente o tenía conocimiento de su delito, entonces se establece que mens rea, el tipo de estado mental esperado, diferencia de un crimen a otro y generalmente se define en el estatus que contiene tales delitos. Los ejemplos de mens rea incluyen la intención generalmente requerida para el asesinamiento, también definido como intención malvada o intención maliciosa, imprudencia o obstrucción y negligencia de algunos delitos que requieren el conocimiento de ciertas circunstancias, como cuando una persona a la que se le pide que transporte drogas
robadas es plenamente consciente o tiene un conocimiento sustancial de que las drogas son robadas o ilegales. Entonces, por lo tanto, a esto como conclusión, notamos que entre estos dos principios existe una diferencia, que por lo tanto actus reus se refiere al aspecto físico de un crimen, mientras que mens rea se refiere al aspecto mental. El término en latín para un acto culpable, actus reus, se refiere a las acciones del acusado, por lo tanto representa la conducta y o las consecuencias que siguen como resultado de la conducta. La Fiscalía debe probar que el acusado cometió el componente físico del delito, mientras que mens rea se traduce como una mente culpable. En otras palabras, se refiere al elemento mental del crimen y que examina el estado mental del acusado en el momento en que se cometió el delito. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.